Hola amigos, bienvenidos al estudio del Salmo número 5. Gracias por estar nuevamente con nosotros en estos estudios del libro de Salmos. Hoy nos toca reflexionar y meditar acerca del capítulo 5, en donde este salmo es conocido como el Salmo de la Mañana. ¿Por qué es el Salmo de la Mañana? Porque nos enseña la importancia de levantarnos temprano y buscar a Dios, porque durante el día hay muchos adversarios que tenemos. Cosas que nos quieren quitar nuestro amor, nuestro gozo, nuestra paz, nuestra paciencia y este fruto que el Espíritu Santo nos da. Pero es muy importante que nosotros nos levantemos y hagamos esto. Este capítulo podemos dividirlo principalmente en tres grandes apartados. El primero es acercarse a Dios por la mañana y esto nos enseña del versículo 1 al 3. El segundo apartado es un contraste entre el impío y el piadoso. Esto está entre los versículos 4 y 8. Y por último, la descripción y destino de los malos y de los justos. Esto lo encontramos en los versículos del 9 al 12. Son 12 versículos de este salmo, pero hay muchas cosas que podemos meditar. El tema central que hemos visto ya en el capítulo 1, 4 y 5, observamos que tienen en común un gran contraste. Entre el reino de los cielos y el piadoso con lo mundano y el impío. El Salmo 5 se cree que generalmente se refiere a un instrumento de viento, concretamente a las flautas. En cambio, el Salmo 4 se refería a un instrumento de cuerdas. También nos habla de la oración vespertina, cuando nos habla de la matutina. El versículo 4:4 dice, mediten en su corazón estando en su cama y callen. Cuando en la noche meditamos lo que hubo en el día, podemos ponernos a cuentas con Dios y reconocer su misericordia y su favor. Esto nos ayudará a dormir seguros y confiados. Por eso también el versículo 8 de ese capítulo 4 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Cuán importante es que en la meditación de nuestro corazón delante de Dios es una oración también. Sabemos que cuando nos vamos en paz podemos dormir mejor, sobre todo con Dios, haciendo un recuento de las cosas que podemos haber hecho bien, pero también las cosas que hicimos mal. Sin embargo, sabemos que el profeta Jeremías nos enseña en Lamentaciones 3 que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron, dice, sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande su fidelidad. Por lo tanto, esas misericordias que el Señor nos tiene para cada día, es muy importante que nosotros podamos meditar en este Salmo 5 que le hemos llamado el Salmo de la Mañana, nos pueda darnos cuenta que es muy necesario cuando nos levantemos pedir esa presencia de Dios. Siempre está la presencia de Dios con nosotros, pero pedirla para ver esas misericordias durante todo el día. Bueno, también estas oraciones matutinas, muchas veces vamos a empezar reflexionando acerca que podemos cometer errores en la oración. Pero antes de empezar, vamos a orar para que Dios nos permita ver lo que está en este Salmo 5 y que nos quiere mostrar a cada una de nosotros. Señor, te damos muchas gracias porque podemos estar unidos a través de este medio, Señor, este medio moderno que nos ayuda, Señor, a comunicarnos sin fronteras, sin barreras, Señor, pero también que nos ayuda a que tu Espíritu Santo se manifieste tanto en mi boca, en mi corazón, como en los corazones de las personas que recibirán esta palabra. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Esto decía David en un salmo que posteriormente vamos a ver. Bueno, hay errores muy comunes que podemos cometer en la oración y vamos a enunciar algunos que este mismo salmo nos ayuda a ver, pero vamos primero a enunciar estos
errores que podemos cometer. Debemos orar solo a Dios. Esto puede parecer elemental, pero es un aspecto esencial de la oración. No oramos a nosotros mismos o a las demás personas. Es a Dios a quien le oramos. Así es que es muy importante que nosotros focalicemos a quién le estamos orando. También a menudo llegamos a la oración tan llenos de nuestra petición y de nuestros sentimientos que nunca nos enfocamos conscientemente en Dios ni sentimos su presencia. Es muy importante que cuando nos acerquemos en la oración podamos sentir su presencia, que Él nos escucha. Sabemos que su palabra eso nos dice, pero tenemos que sentirlo. Es muy importante que nos conectemos de esa manera con Dios. A menudo también podemos orar al azar, lo que se nos viene en la mente y no tiene un orden. Cuando oramos, muchas veces no volvemos una y otra vez a la misma petición. Y eso es lo que nos vamos a ver en este Salmo 5 o en otros salmos. ¿Por qué? Porque es importante a veces que nosotros insistamos delante de Dios con toda humildad y reverencia. A veces pensamos que ya se lo pedimos y que Dios lo sabe. No, Él le gusta escuchar nuestras peticiones. Él siempre nos va a oír, pero su contestación vendrá en el tiempo y de acuerdo a su voluntad. También oramos cuando el tiempo que solamente lo necesitamos y no como a Dios le gusta. Podemos orar en cualquier tiempo del día, sin embargo, la mañana es el momento más adecuado para conectarnos con Dios. Usualmente oramos también y decimos amén y nos movemos o paramos. Abrimos los ojos si es que los cerramos o si es que estamos hincados, nos paramos o inmediatamente hacemos una desconexión cuando deberíamos esperar un tiempo en el que Dios pueda contestarnos en su soberanía. Por eso es bien importante meditar en este salmo. Todos estos aspectos David nos los va a mostrar. Bueno, entonces les comenté que vamos a dividir este salmo en tres grandes áreas. La primera, acercarse a Dios por la mañana. Esto es del versículo 1 al 3. David fue un gran hombre de oración, porque su tiempo de oración estaba enfocado a Dios. Él nos muestra que hay diferentes tiempos para orar, de mañana, tarde y noche. Pues ya lo vimos en el Salmo 4. En el Salmo 5 dice el versículo 1, escucha, oh Señor, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y aquí vemos que le dice en estos tres versículos, escucha, considera, está atento. David anhelaba tener esa atención y esa audiencia con Dios. Se repite la misma idea tres veces. Señor, por favor, escúchame de una u otra manera. Y a veces nosotros somos más repetitivos. David nos enseña que podemos hacer eso, hacer un énfasis de lo que nosotros deseamos que también escuche. Dios lo sabe, pero quiere Dios escuchar de nuestro corazón. También vemos que hay un reconocimiento en el versículo 2 de identidad con Dios. Por eso le dice, Rey mío y Dios mío. Y luego también en ese, porque a ti oraré. David sabía a quién lo oraba. Por eso decíamos hace rato que uno de los errores es que podemos orar a nosotros mismos o a otras personas, pero le tenemos que orar a Dios, porque a ti oraré. Y luego dice el versículo de mañana, el 3, oirás mi voz. David se propuso orar cada mañana. Hacía esto porque quería honrar al Dios al comienzo del día, a su Dios, que es nuestro Dios. Y esto marcaba el tono de un día entero dedicado a Dios. Por eso es muy importante que en la mañana oremos, porque no sabemos a cuántas cosas nos podemos enfrentar, pero Dios está presente en nuestro día. Desde ese momento que nosotros nos levantamos, demos gracias a Dios, pero también
pidamos su presencia, pidamos su voluntad, pidamos que Él guíe nuestro día y no sean nuestras fuerzas o a veces nuestros sentimientos o nuestras angustias o lo que haya. Y luego capítulo 3 termina diciendo, este versículo 3 termina diciendo, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. David nos dio qué hacer antes de la oración y después de la oración. Antes de orar, debemos presentar nuestra oración, porque debe tener un motivo o propósito. Decíamos que podemos orar al azar, orar con nuestra mente, pero no con un propósito o un motivo muy especial. No solo se trata a veces de pedir, de decir y pedir, Señor, ayuda a mi día, ayuda. No, Señor, ayúdame a que mi carácter no me domine, ayúdame en mi cansancio, levántame de mi estado de ánimo. Pero también después de orar esperamos realmente que Dios responderá. Por eso le decía, otro de los errores es que terminamos y vámonos. Es importante que esperemos una respuesta de Dios, si es que la hay. Unos momentos de meditación, unos momentos también de orar en el Espíritu, orar en lenguas pudiera ser, o una serie de cosas que es importante que nosotros meditemos al terminar de orar. Bueno, la segunda parte de este capítulo 2, hay un contraste entre el impío y el piadoso, entre los versículos 4 y 8. El 4 al 6, Dios ahí menciona que Dios aborrece la maldad. Y el 7 y 8 nos habla del amor de Dios, hace y marca la diferencia. Vamos a leerlo. El 4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará. O sea, Dios no tolera el mal junto a ti, dice. El 5 dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Esto es, que hacen lo malo delante de ti. El 6 dice, destruirás a los que hablan mentira. Cuán importante que es nosotros entendamos que nuestra boca es una fuente que no puede dar agua salada y agua dulce. Esta boca tiene que aprender cada vez más a hablar de lo que Dios es. Por eso dice, al hombre sanguinario y engañador abominará. O sea, que detesta y desecha el Señor. El versículo 7 dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia, de ese gran amor que Dios tiene para David y para nosotros, entraré en tu casa, adoraré tu santo templo en tu temor. Es decir, con ese respeto que Él se merece, con esa presencia de que Él es. Por eso Jesús decía, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, ¿verdad? Entonces, cuán importante es. Pero regresemos al versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. David meditaba en el carácter justo de Dios. Él no se complace ni de la maldad, y mucho menos también de aquellos que hacen lo malo, aquellos que tienen intenciones malas para hacer daño. El 5, nuestras acciones son importantes. Aquí nos están diciendo ante Dios que no tolerará todos los que hacen iniquidad, que hacen lo malo delante de sus ojos, porque Él eso no lo tolera. Acuérdense que cuando Jesús también estaba en la cruz, Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque Él no puede convivir con el pecado. Es así de simple la naturaleza de Dios. Eh, Dice también aquí al hombre sanguíneo. Y David hacía un reconocimiento. ¿Por qué? Porque él entendía en este versículo 7, dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Esta era la confianza de David. No es que pensara que él era justo y que todos los demás pecadores. Su base de confianza era la misericordia de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos ver. Esas misericordias que son nuevas cada mañana. Cuando nos presentamos sabiendo
que no somos merecedores, pero su amor nos alcanza para cubrir también faltas y pecados. Pero es necesario en la noche meditar eso para levantarnos con nuevos bríos, con nuevos ánimos, dejando el día de atrás lo que pudimos hacer malo. Y termina en este mismo versículo diciendo el último párrafo: adoraré hacia tu santo templo en tu temor. La adoración de David no se basaba en sus sentimientos, sino en su reverencia por un Dios justo y misericordioso. Y también le pide a Dios en el versículo Dios, en el 8, perdón, endereza delante de mí tu camino. David necesitaba que Dios lo guiara y enderezara su camino. Sabía que era solo el poder de Dios y la obra de Dios en él lo que lo alejaban del camino de los malos. Por ejemplo, más adelante se lo vamos a ver en el capítulo 37, 23. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Él nos ayuda a enderezar esos pasos, siempre y cuando vivamos y confiemos en Él. También la tercera parte de este capítulo, que son de los versículos 9 al 12, en donde hay una descripción y destino de los malos y de los justos. En los versículos 9 y 10, David pide el castigo de sus enemigos. Y en el 11 y 12, la bendición de los que se refugian en Dios. Vamos a leerlos. El 9 dice: porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Esto es verdad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, dice el 10, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Vamos a ver versículo por versículo en el 9, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. David se centró en lo que dicen los malos como evidencia de su maldad. Sabemos que es importante, Jesús nos lo dijo en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón hablará la boca. Nuestra justicia o maldad se manifestará tarde o temprano en nuestro discurso. También en este mismo versículo dice: cuídate siempre de las personas que te halagan. Esto es, guárdate de la lengua del adulador. Hay personas que vienen con pues una intención según de agradarnos, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado del adulador, aquel que exalta por algún motivo que no es grato delante del Señor. El versículo 10 dice: castígalos. Y bueno, dicen: caigan por sus mismos consejos. David oró para que los malos llegaran a su merecido fin. Como rebeldes contra Dios, merecían la sentencia de culpabilidad. Sabemos que delante de Dios es muy importante que nosotros entendamos que el verdadero consejo que podemos dar a otra persona, nuestra experiencia es algo que nos sucedió a nosotros, no siempre va a ser para todos igual. El mejor consejo que podemos dar está basado en la palabra de Dios. El versículo 11 dice: pero alégrense todos los que en ti confían. Los justos no son justificados por sus palabras. Eso es bien importante que nosotros lo entendamos, porque podemos ser ese pueblo que de labios me honra, pero el corazón puede estar muy alejado. Los justos son los que confían en el Señor y aman su nombre. Pero su justicia tiene que ser evidente en sus palabras. Ellos se alegran y dan voces de júbilo y se alegran en el Señor. Eso tenemos que hacer nosotros. Nosotros nos tenemos que alegrar, dar voces de júbilo y saber que el Señor está con nosotros. El versículo 12 vuelve a decir:
pero alégrense todos los que confían. Esto es un permiso, un precepto, una oración y una promesa. Y ahorita lo vamos a explicar. Así como también cometemos errores, este salmo nos ayuda a darnos consejos. Por ejemplo, recordemos nada más lo que hizo Jesús, y ya lo dijimos de alguna otra manera, y es bien importante como David le decía mi rey, ¿no? Dios es mi rey. Esto significa que hay una identidad. Por eso Jesús nos decía, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es muy importante que nosotros hablemos con una identidad, con una presencia y una seguridad de cómo conocemos a Dios. No solo es de nombre, sino de una experiencia que nosotros veamos en nuestra vida. Él es mi buen pastor, Él es mi protector, tú eres mi refugio, roca mía. Tenemos tantas en la Biblia, tantas palabras que podemos referirnos a Dios, pero que sean una experiencia. Cada uno de nosotros tenemos una experiencia individual. La oración nos permite medir qué tan bien estamos orando, y si mientras oramos, mientras estemos orando, nos estamos acercando a Dios o simplemente estamos pronunciando palabras. Por eso, a través de la oración podemos medir eso. Si nos estamos acercando a Dios, podemos sentir eso. Por eso es bien importante que nosotros sintamos esa presencia de Dios al orar, porque nada más pudiera ser que estemos pronunciando palabras. La oración es un medio de gracia que nos acerca en nuestra relación con Dios. Eso es bien importante que nosotros lo tengamos presente. Este medio que Él puso de orar, de meditar, de reflexionar delante de Dios, nos acerca en una relación. Y como decía el último versículo de este capítulo 5, el versículo 2, pero alégrense todos los que en ti confían. Tenemos un permiso aquí para alegrarnos y gozarnos. Usemos ese boleto para los banquetes de alegría. Hay muchas maneras de alegrarnos delante del Señor, cantando, alabándole, glorificándole. Pero es muy importante que nosotros entendamos que tenemos un acceso, tenemos un permiso. Podemos demostrar nuestra felicidad cuando estamos orando a Dios, cuando le damos gracias a Dios por diferentes motivos que tengamos en nuestro corazón. También tenemos un precepto. ¿Por qué? Porque es un mandato que nos debemos alegrar. El gozo es un fruto del Espíritu, pero es un mandato. Alégrense y gócense. Es la palabra que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. De alegría está lleno la presencia de Dios. También el precepto, también debemos orar por alegría, tanto para ti como para los demás. No solo es para nosotros. Podemos ver que a alguien le falta ese gozo del Señor, esa alegría del Señor, y podemos orar para que Dios traiga alegría a la familia, a las relaciones entre esposos, entre amigos, no sé, y especialmente los siervos del Señor, que traiga esa alegría para poderle servir mejor en su casa. En la medida en que mantengamos el gozo, seremos más fuertes en el Señor y para el Señor, porque eso es importante. Mediante el gozo Jesús sufrió todo eso para llegar a la cruz. El gozo nos ayuda a ser más fuertes en el Señor, pero también para el propósito que el Señor nos ha puesto. Tenemos una promesa de alegría. Dios nos promete gozo y alegría a los creyentes. El Señor convertirá nuestro llanto en alegría, nuestra noche en día. Bueno, es muy importante que veamos un pequeño resumen de este capítulo 5 que David nos muestra. Este capítulo 5 es una oración de fe que surge de un corazón que tiene un discernimiento de Dios como un escudo, y también lo podemos identificar como un galardonador de aquellos que le buscan. Y esto nos lo enseña Hebreos. Por eso es bien importante que entendamos
que Él es nuestro escudo. Es bien importante, David lo sabía, pero tenemos que tener ese discernimiento de lo que significa para Dios, para cada uno de nosotros. También tener este salmo nos enseña un profundo sentido de la maldad y perversidad que enfrentan diariamente cada uno de ustedes y yo también. Es bien importante que nosotros entendamos. Por eso este salmo de la mañana nos ayuda a eh, pedirle a Dios que nos ayude, que sea nuestro escudo en medio de las circunstancias difíciles que se presentan en este día. También este salmo nos ayuda a que hay un disgusto del alma a causa de la abundancia del pecado y de la iniquidad. Nosotros debemos odiar ese pecado. Nuestra alma debe rechazar el pecado y la iniquidad que existe en este mundo. A veces podemos participar involuntariamente en ese pecado de otras personas o en la iniquidad de las personas. Por eso este capítulo 5 nos ayuda a meditar. Y también este capítulo 5 nos enseña el fruto de la fe que vemos. Por un lado, la paciencia que se ha forjado en la tribulación y por otro lado, la alegría o gozo en la esperanza de la libertad segura que tenemos. Bueno, vamos a concluir en este tiempo de reflexión. Sabemos que cada día basta su propio afán o preocupación que tengamos. Por eso, el Salmo 4 nos habla de en la noche, de meditar en él, meditar en lo que nos permita irnos en paz. Al día siguiente podrán venir otras situaciones diferentes, podrán haber en algunos casos los problemas no desaparecerán, pero nuestra actitud es como esa misericordia nueva cada mañana. Este salmo nos ayuda a resolver una pregunta. ¿Quiere usted tener un buen día? Bueno, también tenemos en la palabra cosas que nos ayudan a entender, pero antes de poder tener un buen día es necesario verlo, visualizarlo con los ojos de la fe. Por eso Pedro, en primera de Pedro 3, 10 al 12, dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Debemos entender que ejercer el dominio propio y la templanza, es el fruto del Espíritu sobre lo que hablamos. También Pedro nos dice en el versículo 11 del capítulo 3, apártense del mal. Por eso, no seamos partícipes del mal o respondamos mal a alguien, porque dice, apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla. Eso es bien importante que nosotros entendamos, que la paz también es un fruto del Espíritu que tenemos que buscar y seguir en cuanto a también Pablo nos decía, no sea posible, estemos en paz con todos. Y el versículo 12 nos dice de primera de Pedro 3, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Eso es lo que David nos dice en este capítulo. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Bueno, pues vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que en este capítulo 5 que hemos meditado podamos entender que la oración de la mañana es una oración que nos ayuda y nos puede proteger de la maldad que hay, de Satanás que quiere hacernos daños. Así es que vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias porque podemos meditar en tu palabra. Sabemos que el rey David, nos enseña cosas que nosotros debemos aprender para nuestro día. Que podamos levantarnos con el ánimo, Señor, de primero darte el lugar que te mereces. Señor, tú eres nuestro Dios, quien nos ayuda en todo tipo de circunstancia, que nos ayuda a ver que este día va mejorando en muchos aspectos, Señor, y sobre todo que nuestra
mente, nuestro corazón y nuestras acciones estén conectadas a ti en todo tiempo y en todo momento. Permítenos ver y distinguir lo que es malo, Señor, y desecharlo. Ayúdanos que a través de tu palabra podamos distinguir eso. Gracias porque podemos, Señor, tener tu palabra para poder seguirla meditando. Señor, hay muchos salmos más que tú nos quieres mostrar tu voluntad y tu propósito. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.